acta de la sesión número 140 se da por aprobada y la sesión número 141 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario da lectura a la cuenta. Señor secretario. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la señora ministra de Salud, a través del cual responde oficio de la Comisión sobre eventuales prácticas antisindicales e irregularidades en el Servicio de Salud O'Higgins, especialmente en el Hospital de Santa Cruz. Una carta de CONAPYME, por medio de la cual comunican la elección del nuevo directorio, que será presidido por don Rafael Cumcille Zapapa. Un correo de la señora Nayade Aguirre, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales, quien solicita audiencia con la comisión para abordar la falta de definiciones en la ley Carín sobre denuncias contra autoridades, la exclusión de los gobiernos regionales en la normativa de teletrabajo 2025 y la necesidad de que el gobierno presente la propuesta de ley de plantas acordadas con la Asociación de Gobernadores Regionales. Y por último, señor presidente, una carta del señor Alexis Barrera, presidente del sindicato número 2, supervisores y staff Minera Escondida Limitada, por medio de la cual hacen llegar sus agradecimientos por la visita realizada el día 8 de octubre del presente año a la comisión, e informa que gracias a los puestos ese día, Minera Escondida informó que las supervisoras no se verían menoscabadas en sus evaluaciones individuales de desempeño, calificándolas en un 100%. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Lavé. Presidente, gracias. Presidente, antes de mis puntos varios, quisiera hacer una pequeña reflexión. Es impresentable, presidente, que un proyecto que está siendo tan impulsado por su sector, pareciera ser que el gobierno está de acuerdo con su proyecto, vamos a ver cuando el ministro Marcel venga, pero faltan parlamentarios en esta comisión. Y parlamentarios básicamente en su mayoría de su sector. Entonces, solamente esa reflexión, creo que finalmente cuando hay un proyecto así, que en lo cual yo estoy en desacuerdo, digamos, pero su sector está de acuerdo. Presidente, algo que yo he preguntado varias veces en esta comisión es si ya llegó, para preguntar a la Secretaría por su intermedio, si llegó el oficio que solicité con respecto al sumario del subsecretario Larraín. Ya esto ha sido de larga data, yo no sé si existe en la historia de los sumarios, un sumario tan largo como este, sin tener respuesta, sanciones y o tener, digamos, un resultado. Presidente, preguntar a la Secretaría si ha llegado respuesta con respecto a lo que yo solicitaba en reiteradas ocasiones. Y en el caso de no haber respuesta, me gustaría, por favor, volver a oficiar al Ministerio del Trabajo, porque al ex subsecretario se le acusó de abuso laboral, de persecución laboral a una mujer. Entonces, presidente, creo que es de extrema gravedad saber en qué terminó eso, o a lo menos saber si que existió, porque a lo mejor nosotros, yo no lo sé por lo menos, si existió y en qué está ese proceso. Porque a lo mejor se judicializó, no, no sabemos más que la ministra echó a un subsecretario con toda su facultad porque era confianza exclusiva, pero lo despidieron en base a una acusación muy grave. Entonces, presidente, creo que nos merecemos, antes que termine este año legislativo, saber más o menos en qué terminó el caso, señor, el ex subsecretario del padre del CAE, digamos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Lavé. Señor secretario. Presidente, el 20 de noviembre se reiteró el oficio que se había enviado y no hemos tenido respuesta de ese oficio. Hubo una reiteración el 20 de noviembre. Diputado Lavé. Gracias, presidente. Preguntarle a la Secretaría, por su intermedio, presidente, para la gente que nos está mirando, ¿cuál es el procedimiento cuando una comisión envía un oficio? Si hay un límite de tiempo para responder, si puede responder cuando quieran, ¿cuál es más o menos el procedimiento? A lo mejor está reglamentado, y o si no está reglamentado, ¿cómo bajo la experiencia de la Secretaría, qué se estila? Porque pareciera ser que no quiere responder, ¿no? ¿Me permite, presidente? Las comisiones per se no tienen facultades fiscalizadoras. Las comisiones son legislativas. Sí se arrogan esa facultad y los diputados piden diferentes oficios en cada sesión, pero el oficio de fiscalización propiamente tal, al cual está obligado el ministro o la autoridad a quien se dirige, se debe pedir en la sala de sesiones. Y para eso hay un procedimiento establecido en el reglamento. Pero no pasa por comisiones la obligación de No la están autoridad. obligados a responder el No están ministerio, obligados a responder. ¿no? No.
Bien, gracias, diputado Lavé. Señor secretario, se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Andrés Giordano. Sí, muchas gracias, presidente. Me gustaría aprovechar la oportunidad para consultar si es posible sostener algunas audiencias que han estado pendientes, que han sido solicitadas. Se lo comento porque la semana pasada me tocó viajar a un hito con varios dirigentes y enterarme de que realidades como las que algunos parlamentarios y parlamentarias hemos denunciado en la Comisión de Trabajo, sobre todo respecto de la accidentabilidad laboral, se siguen repitiendo en ciertos rubros, particularmente en el mundo de los espectáculos. He tomado conocimiento y mañana pretendo exponerlo en más detalle, pero quiero aprovechar que tenemos una sesión quizás extraordinaria para que lo podamos conversar a lo mejor más en detalle y eventualmente consultar a la comisión si es que podemos ir fijando algún calendario alternativo, porque tenemos proyectos de ley que son relevantes, particularmente el de calificación de enfermedades profesionales o el que estamos viendo acá en esta jornada especial, que son fundamentales, pero también tenemos audiencias donde hay una cantidad importante de trabajadoras y trabajadores que nos están planteando temas como este, que efectivamente yo mañana, de hecho, pienso hacer un varios más detallado con información que he solicitado, donde se sigue repitiendo la tónica de que hay rubros totalmente precarizados y donde la Comisión de Trabajo debiera tener algún decir, y creo que ese decir además se complementa específicamente de modalidades donde antes podíamos darnos esos espacios para escuchar a las organizaciones. Yo sé que eso requiere un esfuerzo de la presidencia, de la secretaría, sé que requiere también un esfuerzo de los colegas parlamentarios y parlamentarias, pero aprovecho de consultar si es posible, por ejemplo, en algunos escenarios, y si es que hay disponibilidad también de los parlamentarios y parlamentarias, por ejemplo, para ir buscando escenarios alternativos, los proyectos de ley que tenemos, que tienen urgencia, poder tramitarlos quizás algunos en paralelo a sala, siempre que eso no entorpezca la labor parlamentaria, o buscar un escenario que nos permita tener jornadas excepcionales de audiencia, porque hay un montón, como vuelvo a decir, de sindicatos, de trabajadoras, de trabajadores que permanentemente semana a semana nos dicen, y yo explico que efectivamente ya estamos sesionando 2 veces y que ha costado mucho que podamos coincidir. De hecho, hoy día no estamos todos los parlamentarios y parlamentarias porque muchos tienen otras comisiones, algunos viajan desde regiones, etcétera. Entonces, se va volviendo complicado y creo que la única manera que podamos cumplir con eso es que efectivamente haya un compromiso por parte de la comisión. Entonces, bueno, planteo el tema, presidente, porque me he enterado de a lo menos 5 accidentes más en el mundo de la producción de espectáculos que tienen resultado de muerte. Hace poco hubo uno, de hecho, en un concierto de heavy metal de la banda Iron Maiden. Hoy día van apareciendo otros. Hay un par de accidentes más que ocurrieron en las semanas anteriores, las últimas 2 semanas, que son accidentes graves, no fatales, pero podrían haberlo sido. Y efectivamente, bueno, ahí hay un llamado a atención donde hay un rubro que a lo mejor requiere un estatuto especial, requiere una observación específica, porque la verdad que es algo que se viene dilatando por mucho tiempo y creo que la única solución que podemos tener, particularmente con este tipo de casos que son gravísimos, es que podamos primero darnos el tiempo para escuchar. Y estas organizaciones que me tocó conocer la semana pasada, bueno, solicitan audiencia, entiendo que llegó probablemente un correo, si es que no ha llegado, va a llegar para la sesión de mañana, pero efectivamente si uno los pone a la cola de las otras organizaciones que tenemos una larga lista de organizaciones que han solicitado audiencia. Entonces, las preguntas son dos. Uno, si podemos priorizar esto, porque hay casos urgentes, ¿no?, que están terminando con muertes en un grupo específico de trabajadores y trabajadoras que se desempeña en un rubro muy específico. Y en segundo lugar, la consulta es que dentro de sus facultades, presidente, y también a los colegas y las colegas presentes, si es que existe un espacio donde podamos generar estas sesiones especiales. Gracias. Gracias, diputado Giordano. Diputado Lavé, sobre el punto. Sí, presidente, tomando en cuenta, porque lo que expresa tiene también que ver con el rubro artístico, digamos, que es bien grave. Por lo mismo, quiero solicitar, presidente, que también tenga la deferencia de poder invitar al Bafona, porque si usted pone en internet, ¿qué es el Bafona? El Bafona, Ballet Folclórico Nacional, busca contribuir al acceso democrático, equitativo de la población a experimentar situaciones artísticas de excelencia, integrado por profesionales de la danza, la música y arte escénico. Presidente, el diputado Durán durante casi todas las sesiones ha pedido que se le incorpore a la lista de invitados al Bafona.
que ha sido, digamos, maltratado laboralmente por parte de este gobierno. Entonces, presidente, creo que es importante, también así como el diputado Giordano por su intermedio está solicitando invitar a sus invitados, yo también quiero reforzar lo que el diputado Urán durante varias comisiones ha solicitado. Muchas gracias. Gracias, diputado Lavey. Bueno, el punto que se plantea, y bueno que lo plantearon, porque tenemos la siguiente situación. Para efectos de citar a esta sesión, surgieron algunas dificultades con las salas. Si pensamos que quedan, para el calendario legislativo, quedan un, dos, tres, sí, no, 4 días lunes, donde podíamos eventualmente citar a las sesiones especiales. Sin embargo, se nos ha ido informando que no habría disponibilidad para poder sesionar. Yo, por eso al respecto, también quisiera que pudiéramos enviar alguna comunicación, no sé si a la mesa o a la Secretaría General, para efectos de pedir que se disponga la sala esta sala para poder sesionar, porque en definitiva tenemos muchos temas que tratar, varios proyectos de ley, también hay audiencias pedidas, entonces yo creo que es importante que podamos, o sea, que esta comisión pueda funcionar con regularidad. El día martes se nos hace escaso, sobre todo considerando que quedan pocas semanas de semana legislativa. Entonces, para efecto que podamos tener audiencias o mociones o ver mociones o proyectos de ley, creo que es importante tener cierta certidumbre. Entonces, no sé si le puedo preguntar al señor secretario que pueda, eh, no sé, contarnos si es posible enviar algún tipo de comunicación, hacer alguna petición especial de la comisión para estos efectos. Señor secretario. Presidente, existe un acuerdo comité por el cual se establece una prioridad para el uso de las salas de comisión los días lunes. Primero están las comisiones que tienen proyectos con urgencia. Ellos tienen prioridad en el uso de la sala. Después están las comisiones que tienen proyectos de ley, pero sin urgencia. Y al final aparecen las comisiones que tienen invitados como audiencia. En consecuencia, el lunes se produjo un problema con esta sala que iba a ser ocupada por otra comisión, pero que no tenía proyectos de urgencia. Y el presidente solicitó que se conservara esta sala de la Comisión de Trabajo por más de 34 años y lo obtuvo. Pero en el futuro se va a aplicar la norma general para todas las comisiones y solamente podríamos sesionar en esta sala si los proyectos que consideramos son proyectos de ley y con urgencia. Únicamente con urgencia. Si esos proyectos de ley sin urgencia no se pueden tramitar. Si es que hay salas disponibles, sí. Pero si no quedan salas disponibles porque están todas las comisiones con proyectos con urgencia, no podemos ocuparlas. Ya. Y este fue un acuerdo de comité. ¿Usted Comité. nos puede hacer llegar el acuerdo comité respectivo, Ujú. señor secretario? Lo voy a pedir. Durante el día o Sí, cuando voy a usted pedir no se pueda, inmediato. para poder tenerlo presente. Llámate. Sí, diputado Lavey. Gracias, presidente. Dos cosas. Una, con respecto a lo que está planteando usted con la dificultad de encontrar sala. Tengo entendido que usted tiene la facultad, me puedo equivocar, a lo mejor el secretario me puede ayudar ahí con la respuesta, de poder citar una sesión especial, a lo mejor en el ex Congreso en Santiago, los días lunes de la mañana. Tengo entendido que usted tiene esa facultad. Segundo, presidente, mire, no quiero dejar pasar en un diario de circulación electrónica, presidente, esto es muy serio. Ley Karin, 2 puntos. Dice, Jara dice que la denuncia contra el director del trabajo fue derivada a la Contraloría, presidente. O sea, en el corazón del tema que fiscaliza, lo vimos acá, hemos debatido con respecto a la ley Karin, hemos debatido con respecto a la importancia de los trabajos dignos, hemos debatido con respecto a la importancia de respetar a los trabajadores, presidente. Creo que esto merece por Dios. Presidente, poniendo bien en serio porque es un tema muy delicado. Creo que esto merece una sesión especial. Todo lo anterior dicho en esta mesa es importante, no estoy diciendo, pero esto es urgente. O sea, el director del trabajo está siendo acusado por la ley Karin y la ministra Jara se saca los pillos diciendo esto está en Contraloría. Es la ministra del Trabajo. Presidente, dos cosas. Y quiero que tome la unanimidad de la mesa. Una sesión especial para ver este tema con la ministra Jara acá, con el subsecretario de Trabajo, y además citar al director del trabajo para que venga a explicar qué es lo que está pasando hoy día al interior de la moneda. Impresentable. Y presidente, por favor, no me chute al córner, porque de repente me chute al córner, pero esto es en el corazón del tema del trabajo. Y el director del trabajo está siendo acusado por la ley Karin de
a lo menos está pegando en el palo con respecto a lo que ha pasado con el señor Monsalve. Y no quiero que esto se transforme no estoy diciendo, ojo, mira, no estoy diciendo que sea el mismo caso, estoy diciendo la gravedad de que el director de trabajo esté acusado o esté denunciado por la ley Karim. Presidente, por favor, le pido una sesión especial, tome la unanimidad de los presentes y citar a la ministra Jara y además al director de trabajo. Muchas gracias. Bien, gracias, diputado Lavés. Tal como usted lo indica, es un hecho público notorio que existe una denuncia que se ha formulado en contra del director del trabajo, y por lo tanto esa denuncia que está regulada en la ley que nosotros mismos aprobamos en esta comisión y en este parlamento, está siendo tramitada bajo los términos y procedimientos que establece la propia ley. Y eso fue lo que indicó la ministra, ni más ni menos. Entonces, desde ese punto de vista, al mismo tiempo, yo quiero decir que respecto a esta denuncia existen, como en cualquier otra situación, versiones distintas, y si bien es cierto, ha sido un gremio que ha formulado esta denuncia, existen otros gremios de la propia repartición que ha expresado una opinión y una versión distinta. Entonces, esta comisión no es un tribunal, por lo tanto, yo creo que lo que corresponde a mi juicio es que este procedimiento se desarrolle, tal como lo indicaba la propia ministra del Trabajo, de acuerdo a los mecanismos, los procedimientos que están establecidos en la ley que como Parlamento nosotros aprobamos y que ha funcionado en todos los casos esta ley Karim. Por lo tanto, creo que esa es la respuesta que le puedo dar, diputado Lavés. Pero, diputado Lavés, el punto ya está es concluido. El ministro va a llegar en unos minutos más. Entonces, Presidente, ¿sabe lo que pasa? Es que si usted nos citó es para que, discutir una diputado ley Lavés, y hoy día estamos en los puntos varios, ¿sabe lo que pasa, presidente? y eso Es se que, resuelve en todo presidente, otro yo le pedí por favor que no me chuteara al córner. ¿Sabe lo que pasa? Que yo lo que estoy pidiendo es que la ministra Jara venga y explique por qué la Contraloría está viendo un tema que más allá que se judicialice. Lo que yo estoy diciendo es que la ministra Jara venga para acá y el director del trabajo venga para acá a explicar, más allá que eso termine en un problema legal, que la justicia corra por su lado. Esto es un tema político, presidente. Es la ministra del Trabajo, es el director del trabajo y usted me está diciendo que, mire, ¿sabe qué? Se diputado están Lavés. aplicando todos los protocolos. Presidente, de verdad, insisto, está bien que usted quiera defender a su ministra, son del mismo partido, es probable. Y hasta yo le he dicho que la astucia está permitida. Pero en este caso, yo le pido por favor que vote la unanimidad para hacer una sesión especial con respecto al tema del director del trabajo que está siendo acusado bajo la ley Karim. Es impresentable. Gracias, diputado Lavés. Ya. Diputado Santana. Presidente, es que por su intermedio el diputado Lavella hizo el punto político y lo repite una y otra vez y adopta una conducta que también tuvo en la anterior presidencia, que es darse la palabra a sí mismo. Entonces yo lo que le quiero pedir a usted como presidente es que aplique el reglamento, porque el reglamento es claro que cuando, de hecho ahora lo está haciendo, de hecho ahora lo está haciendo, y el reglamento sanciona a quienes incurren en alguna vulneración del mismo, incluso quitándole la palabra, incluso quitándole el voto. Entonces yo lo que le pido es que empiece a aplicar el reglamento, porque no puede ser que un diputado se sienta con la propiedad para actuar como presidente en circunstancias que nadie le ha dado ese mandato. Ya, diputado Ibáñez y proseguimos. Gracias, presidente. Pero tengo la palabra yo. Presidente, aplique el reglamento. Diputado, yo lo llamo al orden, diputado Lavés. Yo creo que lo que señala el diputado Lavé naturalmente es de preocupación, digamos, de todos quienes queremos que las instituciones funcionen bien. Ahora bien, no creo que esta comisión sea el espacio para revisar antecedentes que por su naturaleza están remitidos a un procedimiento interno que se está desarrollando, entiendo, como lo señaló la ministra del Trabajo. Desde ese punto de vista, yo sugeriría al diputado Lavé que quizás hiciera uso de otras instancias para el cometido que él plantea, que me parece legítimo, que está bien, que me parece que es de una naturaleza que es políticamente relevante, pero este no es el espacio para venir a interpelar ni a una ministra ni a una persona por una denuncia que entiendo tiene ribetes privados y procedimentalmente está alojado en otra sede. Para eso están las comisiones investigadoras. De hecho, él comparó este caso con el caso Monsalve y venimos ambos. En la mañana estuvimos en la comisión investigadora, si él lo estima necesario, que él levante una comisión investigadora. Gracias, diputado. Mire, disculpe, antes de darle la palabra al diputado Santón, dos cosas. Primero, ¿hay acuerdo para lo que propone el diputado Lavés?
¿Estoy de acuerdo? No de acuerdo. ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo. Ya, no hay acuerdo. Presidente, estoy pidiendo que pida la votación. No hay acuerdo. Por Diputado mayoría, Santoro, adelante. por mayoría en la sala. Diputado Lavé, lo amonesto. Ya lo he llamado al orden, lo amonesto. Diputado Lavé, se ha repetido la palabra 2 veces sin que se le haya otorgado. Está amonestado. Diputada Presidente, Santoro. yo creo que de la discusión que se ha dado acá, más de alguna vez hemos escuchado a gremios que han venido, incluso del mundo privado, a contarnos sus problemas de lo que está, y que cosas que también están judicializadas, y que sí lo hemos escuchado haciendo la salvedad que nosotros no tenemos nada que después de dar la solución. Yo creo que es más o menos el mismo caso, o sea, sabemos que no vamos a ser parte de la solución, que hay sumario, o sea, pero es una práctica que se ha dado muchas veces, al menos de que yo estoy en esta comisión, de escuchar situaciones de otra índole que no podemos resolver, pero que sí se escuchan. Entonces yo creo que no nos cerremos a esto, que está bien, no se votó, lo que sea, pero no podemos decir que este no es la instancia, porque hemos recibido a muchas organizaciones, recordemos Walmart, Starbucks, no sé qué, que nosotros no teníamos nada que resolver al final, pero efectivamente se escuchaba su problemática y parte de nuestra labor también, y así también vamos entendiendo las cosas que van pasando. Gracias, presidente. Gracias, diputado Santoro. Diputado Lavé. Muchas gracias, presidente. Mire, va a entender, el secretario me puede ayudar con el artículo cuando termine. Presidente, lo censuro. ¿Sabe por qué? Porque en reiteradas ocasiones hay un parlamentario acá, que es el diputado Durán, que quiere que citen al Bafona para contar su realidad laboral, que depende, presidente, estoy terminando de censurarlo, que está pidiendo que expresen todo el mal que le ha hecho este gobierno y el maltrato laboral. Y ahora yo le estoy pidiendo una sesión especial para escuchar al Ejecutivo, a la ministra del Trabajo, al director del Trabajo, con respecto a una denuncia bajo la ley Carín, o sea, abuso laboral. Presidente, usted se niega a todo lo que tenga que ver con fiscalizar a este gobierno con respecto a estas atrocidades. Presidente, lo censuro en el artículo, el artículo 281. Yo lo censuro, presidente, porque la verdad no tiene el liderazgo, no tiene la objetividad para llevar a cabo una comisión tan importante como esta, que es la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Y no es solo la de Previsión Social, también es de Trabajo, y la ministra no viene nunca. Cuanto quiere, usted me corta la palabra. Presidente, es impresentable que hoy día usted, como líder de la Comisión de Trabajo, que es una de las comisiones más importantes de este Congreso, usted no quiera recibir al Bafona en reiteradas ocasiones, y además hoy día no quiera poner en tabla una comisión, o a lo menos citar a la ministra para que venga a explicar qué está pasando al interior de la moneda con respecto a los abusos laborales, y con el director de trabajo. Muchas gracias, presidente. Está censurado. Bien, diputado Lavé, toma nota de su reclamación, por lo tanto se dará curso a esta, según el reglamento, que entiendo que la próxima semana, donde usted puede fundamentar, tal vez en términos más diplomáticos que ahora, pero eso puede ser la próxima semana. Así que, bien. Sí, ahora pasamos a la hora del día, diputado González. Le damos la bienvenida al señor ministro de Hacienda, don Mario Marcel Culel, y también al diputado González. Estamos pasando a la orden del día, ya tenemos varios. Diputado González, si breve, por favor. Adelante, adelante. Sí, presidente, saludo a usted, a todos los colegas. Estaba escuchando tranquilamente lo que estaba discutiendo, y bueno, no puedo guardar silencio, creo que no es bueno aquello. Primero, el punto sobre la seguridad laboral en relación a lo que está vinculado a los artistas o a los eventos. Creo que es importante analizar ese punto. Justamente yo escuché varias veces al colega Eduardo Durán hablar del Bafona, pero también lo que dice el diputado, se me fue el nombre, disculpe, el diputado Giordano, Andrés Giordano. Gracias, colega Ulloa, y que soy nuevo en esta comisión, por eso no los conozco a todos. Creo que es fundamental entrar un poco al fondo de estos temas. En la región también hubo un evento de carácter privado que también tuvo vinculado a accidentes laborales dentro de un espectáculo. Entonces creo que sería interesante escuchar al gobierno, y especialmente a aquellos que están vinculados al mundo artístico, sobre cómo ven su seguridad laboral. Y en relación al punto que hace el diputado Lavé, creo que también es importante escuchar al gobierno en relación a lo que pasó con el director del trabajo. Creo que eso es transparencia.
es visibilizar lo que está pasando. Esta comisión, lógicamente, no se puede transformar en un tribunal ni en un órgano sancionador, pero sí es una instancia para poder visibilizar las cosas de cara a la ciudadanía. Así que me parece correcto igual poder tratar el tema y poder buscar alguna instancia, presidente. Eso es lo que quería mencionar. Gracias. Gracias, diputado Mauro González. Entonces, nuevamente le damos la bienvenida al ministro de Hacienda, don Mario Marcel, y también le damos la bienvenida a quienes nos acompañan en la comisión, dirigentes y dirigentes del sector público, encabezados por el presidente de la ANEF, don José Pérez de Belli. Ministro Mario Marcel, esta sesión tiene por objeto abordar el proyecto de ley que se inició en moción, que tiene por objeto interpretar el artículo 10 del Estatuto Administrativo, el artículo 2 del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, en el sentido que el principio de confianza legítima es aplicable a empleos a contrata que indica, y para estos efectos ha sido invitado a esta sesión para que pueda expresar la opinión del gobierno respecto de este proyecto y en general respecto del problema que tuvo su origen en el último dictamen de la Contraloría, que está siendo abordado con una propuesta legal en esta moción parlamentaria. Así que, ministro Marcel, le ofrecemos la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Buenas tardes a los diputados y diputadas integrantes de esta comisión. Agradecemos que nos hayan invitado en esta oportunidad porque la verdad es que nos sorprendió un poco la votación de la semana pasada sin haber tenido la oportunidad de referirnos a los temas de esta moción, que tiene que ver con algunos temas más, llamémosle, más estructurales del sector público. No es una cuestión públicamente, netamente coyuntural, ¿ah? Y que tiene que ver con lo que voy a exponer a continuación. A ver si vamos a la lámina siguiente. Podemos ver que el personal del sector público ha ido creciendo en los últimos años. Actualmente en el 2024 alcanzaba a 929.552 personas, de las cuales hay una parte que, ¿cierto?, es de la administración central, más o menos la mitad, un poco más. Luego, ¿cierto?, una fracción relativamente pequeña de organismos autónomos, un número importante de trabajadores que están en las municipalidades, luego universidades y centros de formación pública estatales, empresas públicas y otras instituciones públicas. Entonces, es una definición relativamente amplia de empleo público, que va mucho más allá del gobierno central. De hecho, si uno ve este gráfico, lo que va a ver es que el personal del gobierno central no es mucho lo que se ha incrementado, y de hecho el incremento que ha tenido, como vamos a ver más adelante, una parte importante de corresponde a personal de los que se ha incorporado como funcionario público con la creación de los SLEP, y otra parte corresponde al aumento del personal de la salud asociado al mayor volumen de prestaciones. En la lámina siguiente vemos que este aumento en el personal del sector público, y en este caso ya estamos mirando solo el gobierno central, el gran incremento que ha habido desde el 2014 hasta ahora corresponde a personal a contrata. El personal de planta ha permanecido relativamente constante. Los trabajadores a honorarios y con otros regímenes temporales, algunos códigos del trabajo, etcétera, tuvieron un crecimiento entre el 2017 y el 2021, pero eso después ha tendido a reducirse. O sea, se ha reducido el número de personas a honorario, producto de los dictámenes de la propia Contraloría, ¿cierto?, que establecieron que en el régimen de honorarios solo debían incluirse personas que estaban cumpliendo funciones eventuales o de confianza política. Entonces, el gran aumento que ha habido corresponde a personal de contrata. Y aquí tenemos un primer contraste con lo que es la legislación vigente, porque, ¿cierto?, la ley de base establece que el personal de contrata no debería exceder el 20% de la dotación de los servicios públicos, y resulta que, de acuerdo a esto, en realidad hay mucho más personal a contrata que personal de planta. De hecho, acá lo que, ¿cierto?, uno puede ver en estas cifras
es que al 2023 había cerca de más de 200.000 funcionarios a contrata y cerca de 100.000 de planta. Por lo tanto, esto hace que el tema de la renovación de los contratos al término del año sea un tema de una enorme masividad y que afecta a la mayoría de los trabajadores que se desempeñan en el sector público. En el gráfico que está al lado, lo que se puede ver es que en realidad el grueso de ese incremento corresponde a personal de la salud, que es lo que comentaba hace un momento, y de los servicios locales de educación. O sea, si uno considera el resto, o sea, si separa el resto que no es educación ni salud, en realidad el empleo público ha permanecido prácticamente constante, incluso se ha reducido en el margen, pero es salud y educación los que explican todo el incremento que ha habido en este periodo, pero al mismo tiempo incremento que se ha materializado fundamentalmente a través de la contrata. ¿Mm? Em, la lámina siguiente se puede ver la distribución de planta y contrata con esta separación entre servicios de salud, servicios locales de educación y el resto del gobierno central. Entonces vemos que justamente que este incremento que se ha producido en la contrata se concentra en los servicios de salud. Pensemos que la escala del gráfico del medio es muy distinta a la del lado de los SLEP. ¿Ah? En el caso de los SLEP, ¿cierto? El máximo se llega a un poco menos de 35.000 y en el caso de salud, ¿cierto? La cifra en las columnas, en la última columna, supera los 220.000 funcionarios. Entonces ahí se puede ver en la barra celeste que el grueso del incremento, todo este aumento de personal de la salud derivado de necesidades de atención a la población, COVID-19, en fin, todo lo que ha ocurrido en este periodo, todo ha ocurrido a través de la contrata. Y en el caso del gobierno central, lo que vemos es que el incremento más significativo que se produjo fue entre el 2014 y el 2019 para la contrata. De ahí, si bien ha habido un crecimiento, ha sido un crecimiento relativamente moderado y en los últimos años se ve la caída de los honorarios. Em, Ahora, si nos vamos en la lámina siguiente a los municipios y las universidades y centros de formación técnica estatales, vemos también que el personal permanente en las municipalidades es más o menos la mitad del personal total. En las universidades la proporción de personal permanente es relativamente mayor. En la lámina siguiente vemos para el gobierno central la distribución del personal a contrata por antigüedad. Entonces vemos ahí que quienes tienen menos de 2 años es aproximadamente la cuarta parte y más de la mitad tiene 5 años o más de antigüedad en la administración pública. La lámina siguiente se resume qué es lo que ha pasado en las decisiones de la Contraloría. Entonces, la Contraloría en el 2016 emitió el instructivo 85.700, donde se estableció el concepto de confianza legítima, que básicamente significa que al ser requerido un funcionario contrata de manera constante y reiterada, se supone que salvo que medie una razón plausible, la contratación va a ser renovada al mismo grado y en el mismo estamento. En particular lo aplica a los casos desde la segunda renovación en adelante. O sea, se entiende constante y reiterado desde la segunda renovación y en esas circunstancias para la no renovación de quienes tienen más de 2 años, se exige que haya un acto administrativo que explique el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos en derecho en que se sustenta. O sea, no es que esté prohibiendo, ¿cierto?, el término de un contrato, sino que establece que tiene que estar debidamente fundamentado. En el 2022 hay un pronunciamiento de la Corte Suprema en que establece un criterio unificador de jurisprudencia, de acuerdo al cual el término anticipado de una contrata o su no renovación es parte de las facultades regladas y discrecionales de la Administración,
pero que debe satisfacer estándares de motivación. Y unificando esas dos ideas, o sea, motivación y discrecionalidad de la administración, concluye que la confianza legítima opera después de 5 años de servir en la modalidad de contrata. Y una vez obtenida la confianza legítima de renovación, la desvinculación debería operar a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo. Y luego tenemos el dictamen más reciente de la Contraloría, donde, ¿cierto?, a raíz de que plantea que el concepto de confianza legítima ha devenido litigiosa, en parte por los criterios distintos entre la Corte Suprema y la Contraloría, entonces señala que está impedida de emitir pronunciamiento en los casos que se plantea y que deben ser resueltos por los tribunales de justicia. Entonces, ese es el itinerario, o sea, eh, primero la aplicación del concepto de confianza legítima por la Contraloría en el 2016, luego el pronunciamiento de la Corte Suprema en el 2022, con algunas diferencias, ¿cierto?, con lo que planteó la Contraloría, y luego el dictamen que declara, ¿cierto?, que no puede seguir aplicando el concepto de confianza legítima por haberse transformado en un elemento litigioso que tiene que ser resuelto en los tribunales. Esa es la lógica que ha seguido este tema. ¿Mm? Ahora, si vemos en la lámina siguiente, eh, vemos qué es lo que ha ocurrido con las causas laborales que llegan a la Contraloría y son sujetas a control posterior de juridicidad. Vemos que en el 2021 había alrededor de 2.500 causas laborales que llegaron a la Contraloría. Eso se ha reducido en el 2022 y 2023, y en el 2023 aparece como relevante la no renovación de contrata. Antes de eso, el resto, los otros casos que están recogidos acá son los de cese de honorarios y cese de funciones, incluyendo, por ejemplo, ¿cierto?, la destitución por las causas que contempla el propio estatuto administrativo para el personal de planta. Luego, esto hace que haya causas laborales que pasan a los tribunales de justicia. En la lámina siguiente vemos que hay algunas causas laborales del sector público que se revisan en sede contenciosa, donde el fisco es representado por el Consejo Defensor del Estado y donde se observa un incremento en los últimos años, pasando del orden de 2.000 a 4.000 juicios laborales entre el 2021 y el 2023. En el cuadro de la derecha está la distribución de esos juicios laborales por sector. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que em, tenemos aquí dos elementos que son fundamentales para entender lo que actualmente se discute. Primero, el hecho de que por la forma que ha tomado la expansión del empleo público, este se ha ido concentrando en la contrata. Entonces, hoy en día, como decía hace un momento, el tema de la renovación de las contratas pasa a ser un tema masivo que le preocupa a centenares de miles de funcionarios públicos. Lo cual es anómalo en relación a la lógica, a la filosofía del estatuto administrativo, de la ley de base, que supone, ¿cierto?, que las contratas son una fracción minoritaria del empleo público. Más aún, con el dictamen sobre confianza legítima del 2016, en la práctica se estableció como una especie de régimen laboral, como de tercer régimen laboral de facto, de acuerdo al cual, ¿cierto?, por el hecho de permanecer en la contrata durante más de un cierto tiempo, eso implicaba un grado de permanencia o de estabilidad en el empleo distinto de lo que el Estatuto Administrativo reserva para los cargos de planta y de contrata. Ese es un tema, ¿ah? Y en esto hay que decirlo que en lo que ha sido la expansión de la contrata han participado todos los gobiernos. Por supuesto que es mucho más fácil expandir las dotaciones por la vía de la contrata, especialmente en el caso de la salud, donde se trata de la prestación de servicios directamente a la población, ¿cierto? En otros países
ese tipo de funciones son reguladas, aunque sean el empleador sea el Estado, son reguladas por la legislación laboral común. En nuestro caso, ¿cierto? Se recurrió a la contrata, entre otras cosas, porque el régimen, o sea, la ley de base y el estatuto administrativo restringieron la diversidad de regímenes laborales posibles dentro del sector público. En la segunda dimensión es la dimensión litigiosa, es decir, que tanto por la masividad de las contratas, como por diversas situaciones que se van presentando en los diversos servicios públicos, ocurre que la resolución de disputas laborales pasa a ser un tema relevante en la administración pública. Y pasa que nos encontramos en la situación que observamos hoy día, en que entre 12 instituciones, la Contraloría y el Poder Judicial, ¿cierto? Se trasladan de un lado a otro, ¿cierto? La responsabilidad por la resolución de las causas laborales. Y aquí hay una cuestión también de realidad, ¿ah? O sea, si efectivamente tenemos estos centenares de miles de funcionarios a contrata, y eso se traslada a adquiere un carácter litigioso, la Contraloría no tiene el personal ni las facultades para resolver toda esa cantidad de situaciones. Y el Poder Judicial tampoco, porque hoy día, ¿cierto? Las causas laborales del sector público son solamente 4.000 dentro de un número considerablemente superior de causas en los tribunales laborales. Tribunales que a su vez su especialidad es el Código del Trabajo. Entonces le estamos trasladando a los tribunales laborales temas que son propios del estatuto administrativo para que sean resueltos en esa instancia. ¿Cómo funciona esto en otros países? Que es lo que está planteado acá. En el mundo, los tribunales de competencias especializadas para la administración es donde se resuelven las disputas laborales en el sector público. En Francia, el Consejo de Estado y los tribunales administrativos inferiores son los que resuelven esos conflictos. En Alemania hay tribunales administrativos a nivel regional y federal que observan las materias de personal. En México hay un Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En Colombia, el Consejo de Estado, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, resuelve las demandas relacionadas con la contratación estatal y los derechos colectivos, y así sucesivamente en una serie de de otros países. Por otro lado, si miramos por el lado de los organismos de control, vemos que en el mundo los organismos de auditoría tienen funciones que van de auditoría del cumplimiento de la dirección estratégica del gobierno, la planificación presupuestaria, las regulaciones, gestión de riesgo, control interno, cumplimiento y desempeño de la coordinación y comunicación, planificación presupuestaria, implementación de reglas y control. Pero no encontramos esta función de resolver disputas laborales en el sector público. ¿Esto aquí nos lleva, presidente? Y es lo que hemos estado discutiendo con la mesa del sector público en días pasados, que está incluido, está contenido en el acuerdo que se suscribió con la mesa del sector público. Allí se recogen dos cosas que tienen que ver con estos temas más estructurales. Primero, el compromiso de mirar a fondo el tema de los regímenes contractuales, el modelo de empleo público, para qué se emplea cada régimen laboral y cómo se resuelve sobre su operación regular. ¿Mm? Ahí hay una mesa que ya ha estado trabajando desde hace un tiempo, que tiene una serie de propuestas que tienen que ver con cargos a honorarios, que tienen que ver con el caso de los funcionarios de confianza de política, tiene que ver con las causales de cese de funciones, etcétera. Todo eso está recogido en un punto de los acuerdos que se alcanzaron con la mesa del sector público, que si me dan un minuto se los puedo leer, si es que lo tengo aquí en la mano.
No lo tengo acá, pero... Ah, ¿lo tiene ahí? Ya. Sí, también lo puedo buscar en mi celular. Eso respecto de ese punto. Y el otro punto se refiere a la resolución de conflictos laborales. Entonces, respecto de ese punto, lo que concordamos es generar una propuesta de una instancia jurisdiccional para resolver sobre estos temas, que digamos, podría tomar la forma de tribunales administrativos laborales, cuestión que aquí en Chile se ha discutido durante mucho tiempo, como tribunales administrativos más en general o tribunales en lo contencioso administrativo, pero que perfectamente podrían partir focalizándose en estos temas laborales. Este es un tema que ha estado en la discusión de la institucionalidad pública chilena por muchos años. Estuvo en la Constitución del 25, ha estado muchas veces como propuesta, pero ha habido reticencia en implementarlo, entre otras cosas, porque no había experiencia de crear instancias jurisdiccionales nuevas. Pero eso ya cambió desde hace un buen tiempo, porque hoy día, ¿cierto? Tenemos tribunales tributarios y aduaneros, ya funcionando por más de 15 años. Tenemos un tribunal de compras, tenemos un tribunal ambiental. Entonces, la experiencia de crear tribunales especializados es algo que ya ha ocurrido en el sector público, ya hay experiencia en hacerlo y por lo tanto ya no parece una misión tan difícil como podría haber sido en su momento. Entonces, ese es un segundo punto que se acordó respecto a esto. Y el tercer punto tiene que ver con cómo resolver la situación de más corto plazo, porque ocurre que ya, de hecho, ya se venció el plazo para comunicar la renovación de contratos. Y estamos ahora entrando en una etapa en la cual hay instancias de revisión de esas decisiones. Entonces, respecto de eso, lo que se concordó fue emitir un instructivo para los servicios públicos, para evitar eh, decisiones que sean cuestionables desde el punto de vista de toda esta disputa en torno al dictamen de la Contralora, porque recordemos que al mismo tiempo, ¿cierto? Hay en este momento una orden de no innovar emitido por una Corte de Apelaciones respecto de la aplicación de ese dictamen. Entonces, ese sería el tercer elemento dentro de lo que se ha acordado. Nada de eso es incompatible o por definición contrario a lo que ustedes están discutiendo, ¿ah? O la moción que se ha presentado, pero en el fondo lo ideal sería que pudiéramos ubicar cualquier solución legislativa de más corto plazo dentro de este diseño más general que estamos tratando, el cual estamos tratando de apuntar y que tiene que ver con las causas más de fondo del tema que se ha estado discutiendo ahora a raíz del dictamen de la Contralora. Sí, ya. Entonces dice, respecto al tema de estabilidad laboral, dice el Ministerio de Hacienda emitirá más tardar el 10 de diciembre de 2024 un oficio circular que impartirá instrucciones específicas respecto al proceso de revisión de aquellas contratas que no fueron renovadas para el próximo año, haciendo hincapié en que el acto de no renovación deberá ser formal y fundado. Dicho instructivo tendrá procedimientos específicos para el caso de funcionarios a contrata que cuenten con 2 renovaciones o más. Asimismo, se asignará a la Dirección Nacional de Servicio Civil la responsabilidad de verificar el cumplimiento de estas orientaciones. Luego dice que la Subdere remitirá a los gobernadores regionales y alcaldes esta circular señalada en el párrafo anterior, de manera que estas orientaciones les sean puestas en conocimiento, y lo mismo por parte de la Subsecretaría de Educación Superior en relación a las universidades. Y luego, en relación a los otros temas que mencionaba,
eh, acá dice, se dará continuidad a la mesa de trabajo decente, iniciando un análisis del modelo de empleo público y sus respectivos regímenes laborales en temáticas relacionadas con personal a contrata, carrera funcionaria, regularización de honorarios, personal de confianza política, salud incompatible, mecanismos de egreso y seguro de cesantía. Se utilizará como base los resultados de la asesoría sobre empleo público encargado por la DIPRES, así como informes externos y experiencia internacional en la materia. Y luego señala, en el marco de esta mesa se abordará la formulación de un anteproyecto de ley que proponga la creación de una jurisdicción especializada para conocer y resolver los conflictos laborales de los funcionarios públicos. Se compromete el ingreso de un proyecto de ley durante marzo de 2025, el que abarcará tanto al gobierno central como al sector descentralizado. Entonces ahí están reflejados los 3 puntos que señalaba en mi exposición. Eso sería por mi parte, presidente. Bien, muchas gracias, ministro, por su exposición. Entonces ahora abrimos la palabra. Está primero el diputado Lavé, luego el diputado Soto, diputado Sandón. Ya. Diputado Lavé. Gracias, presidente. Presidente, saludar al ministro, agradecer su presencia acá en la comisión. Ministro, a usted lo hemos visto constantemente que ha hecho una defensa férrea a la legitimidad de los proyectos que se presentan y que son inconstitucionales y de hecho ha ido al TC, digamos. Eso quiero dejarlo más que una pregunta, una aseveración. Presidente, o sea, por su intermedio, presidente, al ministro. Ministro, ¿usted cree que el proyecto que presentó, en este caso, el diputado Cuello con otros parlamentarios más, por su intermedio, presidente, en esta materia, es atribución de los diputados o del Ejecutivo, en este caso, la ministra Jara, o usted, o el presidente de la República, finalmente, quien firma los proyectos de ley cuando son por mensaje? ¿Por qué le pregunto esto, presidente? Porque hemos debatido el tema en esta mesa y a todas luces usted ha planteado varias cosas en su presentación que comparto, algunas sí, otras más, otras menos. Pero, y la última pregunta que le quisiera hacer al presidente, al ministro presidente, es si usted fuera parlamentario, ¿usted declararía admisible o no admisible este proyecto? Yo sé que a lo mejor es una pregunta media especulativa, pero lo que pasa es que entender cuál es el criterio que finalmente va a tener el Ejecutivo con respecto a proyectos como este, que todas luces, claro, evidentemente nos madrugaron en el hemiciclo, pero pues se aclaró la admisibilidad, pero a todas luces, esto ha pasado anteriormente. Déjeme terminar, diputado, porque yo no lo interrumpí a usted. Y a todas luces, cuando eso ha pasado, por ejemplo, en la ley de presupuesto, usted, presidente, ha ido al TC. Entonces, y la última pregunta, súper sencillo, presidente, una pregunta muy simple. ¿Usted sería partidario de pasar a los trabajadores del Estado a contrata o a planta? En el caso que usted tuviera la facultad absoluta. Gracias. Gracias. Diputado Soto. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al señor ministro de Hacienda. Partir por aclarar un poco a esta mesa algo que usted mismo aclaró la vez pasada. Este proyecto de ley que hoy día está en tabla, que lo que busca es restablecer el principio de confianza legítima aplicable a los empleados a contrata en el sector público, es un proyecto de ley que fue declarado admisible por la mesa de la Cámara. Y yo se lo repito por su intermedio al diputado Lavé. La mesa en su conjunto lo declaró admisible y solo un parlamentario del Partido Republicano solicitó que se votara la admisibilidad, sin ningún criterio jurídico y que lo avalara. Y usted hizo una defensa, diputado Cuello, en la sala y aclaró concretamente que este proyecto de ley lo que hace es interpretar la ley, precisar el sentido y alcance que tiene una norma que es muy ambigua y que ha tenido varias interpretaciones. Y esa es una facultad de los legisladores que no transgrede las atribuciones que tiene el Ejecutivo. Por lo tanto, espero que no haya que aclarar y precisar estos aspectos cada vez que nos reunamos, porque usted lo hizo la semana pasada, entiendo que no estuvo el diputado a la vez. Segundo, agradecer lo que nos advierte y nos avisa el señor ministro de Hacienda en cuanto a que van a buscar, primero que reconocen que hay un problema grave en la administración pública y nos han mostrado cómo se produce una sobredotación en los distintos regímenes jurídicos de la administración pública,
cómo proviene más bien en salud y en educación. Y solo decir al respecto que el Congreso de Chile, de este periodo y los anteriores, no ha tenido ninguna responsabilidad en eso. Han sido los ejecutivos a lo largo de toda la época. Y nosotros hemos tenido que soportar las consecuencias que ha tenido estos problemas que se agravan con estas decisiones. Segundo, se ha establecido que el cambio de criterio que ha tratado de imponer la nueva Contralora Dorothy Pérez, evidentemente es una situación o plantea una fórmula errónea para resolver los problemas. Traspasar todas las desvinculaciones de los empleados a contrata en toda la administración pública, incluyendo universidades, Fuerzas Armadas, etcétera, y traspasarlo a los tribunales va a producir un tsunami judicial que los tribunales ya han advertido que no lo van a aceptar. Y a eso se debe en gran parte la orden de innovar que se ha dictado hace poco. Y tercero, valorar que el gobierno vaya a plantear un instructivo presidencial, firmado por varios ministros, me imagino, que busque establecer algo que es muy simple, que no debiera incluso ser objeto de debate, que los servicios públicos que quieran ponerle término anticipado a contratas, tengan que fundamentarlo, establecer las razones de hecho y de derecho, el fundamento. Eso es todo. Es algo que debiera ser obligatorio desde siempre. Sin embargo, va a tener que haber un instructivo presidencial que esperamos que resuelva en parte los problemas que se han presentado. Agradezco a la mesa del sector público, a los parlamentarios que hemos impulsado este proyecto de ley, que también fuimos parte y fuimos consultados en esta decisión, y yo creo que se ha producido un efecto inmediato que le da justicia a cientos de miles de empleos a contrata que evidentemente estaban expuestos al libre despido, al abuso y a la arbitrariedad. Por último, señor presidente, decirle que esto no soluciona los problemas. Hay muchos estatutos de funcionarios que dependen de órganos autónomos, como son las gobernaciones, como son los municipios y otras instituciones, universidades, que no se rigen por los estatutos, por los documentos presidenciales, por los dictámenes o circulares que va a sacar el Ejecutivo. Y yo creo que tampoco les corresponde a ellos resolver esto, ni tampoco a los tribunales, nos corresponde a nosotros resolverlo, señor presidente. Este es el espacio soberano donde tienen que resolverse los temas de Chile, los que tienen que ver con los derechos permanentes de los trabajadores, y no rehuirlo. Y yo creo que, siendo interesante la propuesta de crear tribunales contenciosos administrativos que se viene anunciando del año 1925, nosotros tenemos que tratar de precisar el sentido de alcance de los empleos, darles derecho y garantía en todo sentido, estabilidad en el empleo, también evaluación de productividad, revisión de ciertas distorsiones que se producen, y nosotros resolverlo, no tratar de eludir las responsabilidades que hay en todos los actores del sistema. Y nosotros tenemos este proyecto de ley, y tal como lo dijo al principio, señor ministro, podemos seguir adelante, no es incompatible, y yo creo que lo que corresponde, para objeto de impulsar este debate, es que sigamos adelante. Diputado Soto, diputada Jimena Sandón. Gracias, presidente, gracias, ministro. Primero, una pequeña reflexión sobre este tema, que en el fondo siempre en Chile el despido al menos debería ser una causa justa, y la diferencia entre el privado y el Estado es que esto de la causal recién viene a hacerse efectivo en el fondo entre 2 o 5 años, depende lo que se determina al final, ¿no? Y a mí me parece que hay mucha desproporción entre justamente el sector privado y el sector privado y el sector público. Pero, por su intermedio, presidente, quiero tomar las palabras del diputado Soto, que acaba de desaparecer, pero no importa. Dice, esto no soluciona el problema. Entonces, si no soluciona el problema, ¿para qué estamos legislando, no? Entonces, esa es mi pregunta, ministro. ¿Esto soluciona el problema? ¿Qué opinión tiene frente a este proyecto? Porque tenemos entendido de que no, recibimos por todos lados varias llamadas justamente porque no estaban de acuerdo con este proyecto, y hoy día estamos en una situación que es diferente porque hay una orden de no innovar. Entonces, ¿qué sigue de aquí adelante? ¿Qué diría usted? Porque muy bien la explicación, nos queda súper claro, pero ¿están o no están con este proyecto? Efectivamente, se votó la admisibilidad en la sala y eso ya ha quedado sumamente claro, pero se preguntó varias veces en la sesión pasada si esto iba a tener presupuesto o no. O sea, ¿esto va a implicar algún gasto o no va a implicar algún gasto? Porque de eso se tomó, no sé si fue el diputado Moreno o alguien así, no sé, en sala justamente para pedir la admisibilidad.
pero a mí me gustaría saber de forma clara qué efectivamente piensa el Ejecutivo. En esto todos votamos a favor de la idea de legislar, pero fue bastante, nosotros nos defendimos con Franca acá en todo lo que pudimos, nunca nos enteramos que había una mesa de trabajo y la sesión anterior hicimos saber que nos sentíamos billados en el fondo por los que en esa época, en ese minuto expusieron, porque se le olvidó ese pequeño detalle, po, que había un trabajo que se estaba haciendo, pero no se mencionó, ni siquiera se aludió de que efectivamente existía una fecha para llegar a ciertas conclusiones que dentro de todas varias materias estaba esta también. Entonces, de verdad que incluso en algún minuto pedimos si podíamos retirar y cambiar la votación, pero ya no se podía hacer. Pero efectivamente a las que pusieron esa vez se le olvidó ese detalle. Por eso yo le pido, presidente, por su intermedio al ministro, si nos puede decir exactamente cuál es su posición frente, si está de acuerdo con este proyecto, si no está de acuerdo, si implica presupuesto, si no implica presupuesto, y si viene a solucionar algo, porque el diputado Soto dice que esto no soluciona. Entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? Eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sandón. El diputado Undurraga. Después de- Gracias, presidente. Saludo al ministro por su intermedio. Excusarme no haber escuchado la primera parte, creo que las primeras dos láminas de la presentación, porque estaba al lado en la Comisión de Gobierno Interior, estaba citado como presidente de partido y estábamos en otro proyecto ahí. Sin embargo, me salía ya para poder estar acá. Y en general mi reflexión respecto a la exposición del gobierno es si el gobierno cree o no que existe el principio de confianza legítima. Porque yo creo que ese es el punto de partida de las soluciones. Si el gobierno no cree que exista o tiene dudas, uno hace un protocolo de acuerdo que posterga el problema para marzo y en marzo presentaremos una ley que dirá alguna cosa. Pero si el gobierno sí cree que existe el concepto de de confianza legítima, el camino es determinar los años y determinar la forma de solucionarlo de manera más rápida, ¿no? Y yo creo que ahí está el centro del problema. Yo lo que percibo que el gobierno no está convencido que exista el principio. Porque hay buenas razones para que sean 2 años y hay buenas razones también para que sean 5 años. De hecho, la Contraloría inicialmente señala dos años. ¿Por qué señalaba 2 años? Probablemente haciendo un símil con el Código Laboral, que a los 2 años del contrato de honorario se transforma en contrato permanente. Es una buena razón. Hay una buena razón para que sea 5 años también. Probablemente la Corte Suprema dice, mire, que pase un gobierno por lo menos, de manera tal de que la persona sea validada en 2 gobiernos distintos. También hay una buena razón. Esa es una discusión legítima. Pero antes de eso, la pregunta para el Ejecutivo es si cree que existe el principio. Porque si cree que existe el principio, la solución es más fácil que darse una vuelta tan larga, ¿no? A mí me da la impresión de que la vuelta tan larga es porque el gobierno no cree en este principio o no tiene convicción de este principio. Entonces, esa es la pregunta para el ministro. Si creyera en el principio, uno lo declara, después que lo declara le pone fecha, le pone el curso a la cantidad de plazo, incluso lo del plazo puede ser materia de discusión, y discutamos y demos un tiempo para determinar cuál es el plazo, y después para tener un mecanismo de rápida solución. La Contraloría, más allá de las dificultades, era un buen mecanismo de la solución, para la solución, barato para el trabajador, permitía ejercer el derecho, pero vuelvo al punto inicial. ¿Cree o no el gobierno en el principio de la confianza legítima? Y si es que cree, yo invitaría a ir más allá en los acuerdos con la ANEF o en hacer una indicación sustitutiva de la moción que se ha presentado y poder resolverla de manera más rápida. Me da la impresión de que el acuerdo es porque no hay convicción. Eso. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Héctor Ulloa, luego el diputado Giordano, luego el diputado Santana. Gracias, presidente. Saludar con el afecto de siempre al ministro Marcel. Respecto de este punto, bueno, sin duda que es muy relevante lo que pregunta por su intermedio el diputado Undurraga, pero evidentemente yo creo que el gobierno tiene un criterio de creer en la confianza legítima. Yo creo que lo que hay diferencia en cuanto al plazo para determinar esa confianza legítima, como a todos, a lo mejor lo que nos sucede en esta mesa. Coincido con el diputado Soto en el sentido de que la falta de regulación ha llevado prácticamente a que en criterios bastante disímiles, tanto la jurisprudencia administrativa como judicial, ha establecido 2 años por un lado por el lado de Contraloría, 5 años por el lado de la jurisprudencia de la Corte Suprema,
Por tanto, hay criterios bastante disímiles en este tema y no menos fundados. Es Contraloría la que ha señalado un plazo de 2 años, es la Corte Suprema la que estableció un plazo de 5 años, atendiendo a criterios y concepciones diferentes. Tanto una analogía con respecto al contrato de plazo fijo en el Código del Trabajo, tanto como en el lapso de un gobierno de 4 años en el caso, me imagino, de la Corte Suprema. Pero yo creo, escuchando concienzudamente lo que señala el ministro Marcel por su intermedio, presidente, yo creo entender que le acomoda más al Ejecutivo un plazo de 5 años. No sé, me quedó ese pálpito que a lo mejor el Ejecutivo está más de acuerdo con un plazo de 5 años para la adquisición del carácter de confianza legítima. Segundo, que está trabajando sobre un acuerdo con la mesa del sector público y que me imagino yo, tal como lo hemos señalado en varias ocasiones, que el sector público no puede estar embarcado en una mesa y al mismo tiempo en un proyecto que busca regular lo mismo. Yo creo que hay que elegir cuál es el camino más adecuado. En segundo lugar, me parece que es sumamente novedoso el compromiso que ha establecido aquí el ministro Marcelo en cuanto a enviar un proyecto, porque si lo entendí en el más breve plazo, a marzo del 2025, un proyecto que cierra esta brecha tan importante en cuanto a determinar el tribunal competente y procedimiento respecto a los tribunales contenciosos administrativos, porque así lo entendí. Y en cuarto lugar, otro compromiso del Ejecutivo es una circular adecuatoria respecto al tema cómo se va a aplicar este año a contado desde el 10 de diciembre. Pero eso, y ahí quiero ver el alcance, ministro, por su intermedio, determinar cuál es el alcance, si es realmente tal como señala alguno, que es solamente respecto al gobierno central, o también puede ser directriz para servicios públicos, municipalidades y universidades. Hay un tema que no me puedo escapar de, y quiero plantearlo, aunque puede ser puede acaparar poca solidaridad, que es lo siguiente. Lo que pasa es que cuando yo estoy de acuerdo en que hay que regular el tema de la confianza legítima, más allá de los dos dictámenes totalmente diferentes, pero cuando se señala, por ejemplo, que esta es una ley, este proyecto es una ley interpretativa, tenemos que acordarnos, ¿cierto?, de que cómo funciona la interpretación de la ley. Esto está regulado, por ejemplo, en el Código Civil, el artículo 19 a 24, que señala, cuando el sentido de la ley es clara, no se va a desentender su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. ¿Cierto? Eso es más o menos lo que señala norma antiquísima. Por tanto, todavía tengo una duda de procedimiento. Cuando el artículo 10 es clara, que los empleos a contrato duran como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, ¿cómo vamos a hacer una interpretación de algo que es absolutamente claro? Y transformar la claridad a través de una norma interpretativa en una norma absolutamente distinta. Lo dejo planteado, porque me parece que a lo mejor no es la vía correcta para ser concordante y armoniosa con otro cuerpo legal. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Está el diputado Giordano, diputado Santana, Cuello. Diputado. Es para las 5, a las 5. Mira, está de las 5, ya. Ya. Son 10 minutos antes que hay que hacer. Ya, avancemos entonces. Diputado Giordano. Sí, bueno, en virtud del tiempo también voy a ser muy breve, no voy a reiterar nada de lo que ya se ha consultado. Muy en la línea de lo que había preguntado por su intermedio presidente antes la diputada Sandón, yo lo que quiero entender es si efectivamente una medida de esta naturaleza en visión del Ejecutivo implica un gasto no contemplado, porque entendemos que existía norma administrativa previa, de repente existe, no aparece evidentemente una línea jurisprudencial diferente en la Corte Suprema, y esto además ahora se ratifica a propósito del dictamen de la Contraloría General de la República como un escenario abierto. Sin embargo, quienes hemos defendido la idea de este proyecto, bueno, sostenemos que, por un lado, lo que abunda no daña, es decir, lo que genera certeza permite, de una u otra manera, también facilitar espacios que, a la larga, cuando solo lo vemos desde la perspectiva de los acuerdos, primero hay una incertidumbre en sí misma, uno no sabe si el acuerdo se materializa desde la perspectiva que el derecho, a lo menos, busca en términos de proteger el empleo público. Y ahí creo que hay entonces la segunda pregunta que la hacía el diputado Undurraga, por su intermedio presidente, respecto a la confianza legítima. ¿Es 2 años lo que corresponde? Porque claro, si efectivamente hacemos el símil, que a mí me parece de todo sentido con el mundo privado del trabajo, claro, efectivamente la segunda renovación implica que el trabajador o trabajadora pasa a un contrato indefinido, pasa a tener cierto grado de certidumbre que antes no tenía. Y creo que eso es deseable en todo espacio cuando lo vemos desde la perspectiva del trabajo decente. Entonces, creo que la respuesta importante de los 2 o de los 5 años es
fundamental para aquello. Y lo segundo, como se ha mencionado mucho lo de un acuerdo, presidente, bueno, sé que por tiempo quizás no sea posible, pero yo creo que es importante, aprovechando que tenemos la presencia del presidente de la ANEF acá, que también se pueda explicar en qué contexto, a propósito de lo que pregunta por su intermedio presidente el diputado Ulloa, de que si la vía es un acuerdo con la mesa del sector público o la vía es legislar, básicamente también cuál es la visión que tienen desde la mesa del sector público sobre esta materia, para que nosotros también tengamos luces. Pues si efectivamente hay proximidad a un acuerdo que solucione el problema, uno puede entenderlo. Si no existe, yo vuelvo a insistir lo que señalé al comienzo, lo que abunda no daña. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Estamos en la hora reglamentaria, entonces yo pido el acuerdo para sesionar hasta las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? ¿No habría acuerdo? Ya. Bueno, de acuerdo entonces. Bueno, ministro Marcel, muchas gracias por asistir. Esperábamos que pudiéramos agotar el tiempo de la sesión, pero lamentablemente no hay voluntad para escuchar, pese a que siempre se reclama porque no vienen los ministros, entonces es bastante complejo lo que ocurre. Bueno, mis excusas, ministro. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levante.